En marzo de 1952, debido al creciente avistamiento de objetos voladores no identificados, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, USAF, desarrolla el proyecto Blue Book, que duraría entre 1947 y 1969, en donde el primer jefe fue el capitán Edward J. Ruelt, y para la instalación se trasladó al personal a la base Wright-Patterson, Dayton, Ohio, en donde se encontraba la División de Tecnología Foránea, en el radar cerca del Aeropuerto Nacional de Washington, D.C. En julio de 1952, se localizaron objetos no identificados, junto con numerosos avistamientos. Estas observaciones condujeron a la CIA a establecer un comité de científicos que incluía a varios físicos, meteorólogos, ingenieros, y un astrónomo, INEC, encabezados por el Dr. H. P. Robertson, un físico del Instituto Tecnológico de California. El Comité Robertson se reunió por primera vez el 14 de enero de 1953, el cual recomendó a las fuerzas aéreas restar importancia al tema de los ovnis y emprender una campaña de desacreditación para disminuir el interés público, debido a que ello suponía que la mayoría de los casos tenían una explicación racional, y que otros tenían escaso valor, aconsejando usar los medios de comunicación, incluyendo a la compañía Walt Disney, y a psicólogos, astrónomos y famosos para ridiculizar el fenómeno y proponer explicaciones convencionales. Además, los grupos de aficionados al tema ovni deberían ser vigilados debido a su potencial influencia sobre el pensamiento de masas. Según informes del comité, muchos ufólogos creen que estas recomendaciones aún se encuentran vigentes y que son la actual base de la Fuerza Aérea sobre lo relacionado con los ovnis. A finales de diciembre de 1951, Ruelt se reunió con los miembros del Instituto Conmemorativo Battelle, un grupo de expertos establecido en Columbus, Ohio, cerca de la base aérea Wright-Patterson. Ruelt pidió a estos expertos ayuda para poder investigar el asunto de un modo más científico. Así, el Instituto de Battelle fue quien creó el reportaje estandarizado. Comenzando a finales del marzo de 1952, el instituto comenzó a analizar los informes y la codificación de aproximadamente 30 de sus características en tarjetas de IBM para el análisis informático. En febrero de 1953, las labores de investigación fueron asumidas por la recién formada 4602 AIS, Air Intelligence Squadron, escuadrilla de inteligencia de aire, dependiente del Mando de Defensa Aérea. La 4602 AIS tenía el deber de investigar únicamente los casos ovni más importantes, es decir, los que supusieran un riesgo para la inteligencia o la seguridad nacional. Estos casos se eliminaron del programa del Libro Azul, que fue relegado a estudiar los informes más simples. En ese mismo mes, como consecuencia de las recomendaciones del Comité Robertson, las fuerzas aéreas pusieron en marcha la Regulación 200-2, que permitía a los oficiales de las bases aéreas hablar públicamente de los incidentes ovni solo si habían sido convenientemente explicados. Asimismo, todos los casos no resueltos debían ser clasificados para mantenerlos lejos de la opinión pública, o que la única información que debía darse a los medios era que la situación estaba siendo analizada, con lo que la investigación ovni fue declarada secreta por motivos de seguridad nacional. En la misma regulación se ordenó reducir el número de no identificados al mínimo. A partir de agosto de 1953, cuando Edward J. Ruelt abandonó el proyecto, en su periodo corto es conocido como el de mayor apogeo de investigación ovni y apoyada por las altas esferas, habían reducido su personal a 2 subordinados y el jefe. Su suplente era un oficial no comisionado. Todos los que le sucedieron como directores del Libro Azul manifestaron apatía o incluso hostilidad rotunda al asunto ovni, o fueron obstaculizados por la carencia de financiación y apoyo oficial. En agosto de 1954, el nuevo general Nathan Twining,
que impulsó el proyecto Signo en 1947, proyecto para la investigación ovni antecedente de otros como el proyecto Libro Azul, recibió la misión de depurar responsabilidades en el seno del 4602 AIS, publicando una regulación 200-2 actualizada para las fuerzas aéreas. El informe especial NO Superíndice 14 del proyecto Libro Azul era un análisis estadístico masivo de los casos analizados por Libro Azul hasta aquel momento, unos 3.200 cuando, y el informe quedó completado en 1954, realizado por el Instituto Battelle. Hoy sigue siendo el estudio ufológico más grande jamás emprendido. En él informaron que en la categoría de explicables, el 86% de los fenómenos eran debidos a aviones o globos, o tenían explicaciones astronómicas. Solo el 1,5% de todos los casos eran psicológicos o casos. Una categoría mixta comprendía el 8% de todos los casos e incluía posibles fraudes, y aproximadamente el 69% de los casos se encontraron explicables o identificables. Un 9% carecía de información insuficiente, pero el 22% se consideraron inexplicables, algo por debajo del valor inicial del 28% de los estudios de las fuerzas aéreas, pero todavía una fracción muy significativa. A pesar de esto, la conclusión del informe definitivo del Instituto Battelle declaró era sumamente improbable que cualquiera de los informes de avistamientos de objetos no identificados represente acontecimientos tecnológicos fuera de la gama de conocimiento actual. Algunos investigadores, incluyendo al Dr. Bruce Maccabee, quien repasó los datos en profundidad, han advertido que las conclusiones de los analistas estaban por lo general en desacuerdo con sus propios resultados estadísticos, mostrados en 240 dibujos, tablas, gráficos y mapas. Se dice que los analistas simplemente pudieron haber tenido problemas si hubieran acabado aceptando sus propios resultados, o quizás pudieron haber escrito las conclusiones para satisfacer el nuevo clima político dentro del Libro Azul después del Comité Robertson. Cuando las fuerzas aéreas finalmente hicieron público el informe especial NO Superíndice 14 en octubre de 1955, se dijo que dicho informe había demostrado científicamente que los ovnis no existían, que las causas más comunes eran histeria de masas, individuos que inventan casos fraudulentos para buscar publicidad, personas con psicopatologías y malinterpretación de varios objetos convencionales. Los críticos de esta reclamación responden que el informe en realidad demostró que el número de inexplicables era claramente diferente al de explicables en un muy alto nivel de importancia estadístico. Las fuerzas aéreas también aseguraron, de forma incorrecta, que solo el 3% de los casos estudiados eran desconocidos, en vez del 22% real. Incluso afirmaron que el 3% restante probablemente desaparecería si se pudiera disponer de más datos. Los críticos contestan sobre esto que no se hizo caso del hecho que los analistas ya habían agrupado tales casos en la categoría de información insuficiente, mientras que tanto los considerados explicables como los inexplicables tenían la información suficiente para hacer una determinación. También los inexplicables tendían a representar los casos de calidad más altos, en los que se tenía la mejor información y testimonios. Desde abril de 2003, la USAF ha indicado públicamente que no hay ningún proyecto inmediato para restablecer algún programa de estudio ufológico oficial del gobierno. Los críticos afirman, entre ellos científicos, que la información arrojada por el proyecto Libro Azul eran erróneos, por lo que se basan en hechos que reciben una explicación racional, como el sucedido sobre las 5 de la madrugada cerca de Ravenna, Ohio, el 17 de abril de 1966. Los agentes de policía Dale Spaur y Wilbur Neff vieron un objeto plateado discoidal con una brillante luz que emanaba de su parte inferior, a unos 300 metros de altura.
empezaron a seguir al objeto, que a veces descendía a unos 150 metros. Otros agentes de condados cercanos se implicaron también en la persecución, que acabó una hora después cerca de Freedom, Pensilvania, a unos 50 kilómetros de distancia. Este caso llegó a los medios nacionales, y la policía entregó informes detallados al Libro Azul. 5 días después, sin haber entrevistado a la media docena de agentes que participaron, y a otros testigos, el director del Libro Azul, Héctor Quintanilla, anunció sus conclusiones. Los agentes, uno de los cuales participó con las fuerzas aéreas en la guerra de Corea, habían seguido un satélite de telecomunicaciones, y después al planeta Venus. En su contrainforme, INEC calificó las conclusiones del Libro Azul como absurdas, dado que en sus informes, algunos de los agentes habían descrito la Luna, Venus y el OVNI. Habían notado que aquella madrugada había una estrella muy brillante cerca de la Luna. Se trataba de Venus. Un congresista por Ohio, William Stanton, dijo que las fuerzas aéreas han perdido gran parte de su prestigio en esta comunidad. Cuando la gente confía en la administración y ésta no dice la verdad, se pierde esa confianza. INEC escribió que durante la permanencia del comandante de las Fuerzas Aéreas Héctor Quintanilla como director del Libro Azul, la bandera de las tonterías y el sinsentido ondulaba en el punto más alto de su mástil. INEC divulgó que el sargento David Moody, uno de los subordinados de Quintanilla, aplicó el método de la convicción antes de la prueba. Cualquier cosa que no entendiera o no le gustara, la ponía inmediatamente en la categoría de sucesos psicológicos. Era un sabelotodo. La decisión de interrumpir las investigaciones OVNI se basó en varios factores, como la evaluación de un informe redactado por la Universidad de Colorado titulado El estudio científico de los OVNIs, la revisión de este informe por parte de la Academia Nacional de Ciencias, los casos OVNI previamente estudiados y la experiencia de las fuerzas aéreas, que investigó informes OVNI entre 1940 y 1969. El astrónomo J. Allen Hynek, que era el consultor científico del proyecto hasta su conclusión, creó el concepto que hoy se conoce como encuentros cercanos. Era un gran escéptico cuando comenzó, pero dijo que su escepticismo se suavizó durante la investigación, después del análisis de unos informes OVNI que parecían inexplicables, por lo que sintió indignado en la postura final del proyecto. La documentación en cuanto a la antigua investigación del Libro Azul fue transferida a la rama moderna militar, a los archivos nacionales y al servicio de registros, y está disponible para la revisión y el análisis públicos bajo la Ley de Libertad de Información, pero los nombres de los testigos y otras informaciones personales han sido eliminados.